Preocupación existe entre los camioneros por la violencia que se vive en la macrozona sur. De hecho, hoy se registró un nuevo ataque incendiario, esta vez en Cholchol, en la región de la Araucanía, que dejó un camión forestal quemado. Mientras tanto, el gobierno presentó hoy en el Congreso, en el Senado, la estrategia para la macrozona sur. Para hablar del tema nos acompaña Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Señor Pérez, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, vamos a completar, señor Pérez, prácticamente un mes de gobierno del presidente Gabriel Boric. Asumió el 11 de marzo, estamos a 6 de abril. ¿Cómo ha visto usted en lo que tiene que ver con la macrozona sur este mes, estas 4 semanas prácticamente que han pasado? La verdad es que se ve muy conflictivo el tema. Sabemos que la ministra hoy día entregó una propuesta al Senado, pero todos sabemos, todo Chile sabe que la propia ministra no pudo entrar a unas zonas en la macrozona sur. El subsecretario del Interior exactamente lo mismo. Nosotros lo único que queremos es que se nos permita trabajar y que se asegure la integridad física de nuestros conductores. Eso es lo único que pedimos. La estrategia que use este gobierno y que sea distinta a la anterior, la verdad es que nos da lo mismo. Lo importante es que se restablezca el Estado de Derecho, porque en la situación actual es imposible seguir trabajando con normalidad. Sí, señor Pérez, el gobierno ha insistido, lo dijo ayer, incluso también lo repitió el presidente Boric en su visita a Argentina, que la principal estrategia va a ser el diálogo. ¿Cómo recoge usted por lo menos esa estrategia que también la ha mencionado en repetidas ocasiones el subsecretario del Interior, la ministra Siches? Si el diálogo permite que nosotros trabajemos con la seguridad que corresponde, que nuestros conductores no sean agredidos, que nuestros equipos no sean quemados y que se termine el estado de violencia generalizado y la delincuencia en toda su forma, nos parece bien. Lo importante es que la estrategia que use el gobierno tenga los resultados que todos los chilenos, y particularmente los que trabajamos en la macrozona sur, sea eficiente y efectivo. Ahora, si el gobierno estima que dialogando con estos grupos terroristas que le han dado plazos, le han dado ultimátum, ¿es la solución? Bueno, el gobierno es responsable de esta situación. ¿Cómo ve usted justamente esa situación después de lo sucedido hace algunos días con el comunicado de la CAM, de otras organizaciones que se mueven en la Araucanía? Usted lo mencionaba, el tema del ultimátum, 48 horas. ¿Cómo ve usted ese tipo de comunicados, esa forma de manifestación? Bueno, indudablemente cualquier dirigente gremial o cualquier chileno entiende que si a un gobierno, grupos terroristas, le dan ultimátum y el gobierno pretende conversar con ellos, obviamente que los resultados son fáciles de comprender cuál va a ser el fin de esta situación. ¿Sería ingenuo a su juicio establecer diálogo con ese tipo de organizaciones? Pero por supuesto, sí. Ellos han dicho que van a ser más violentos, van a ser más extremistas, van a ser más terroristas. Entonces, yo lo que hago es un llamado al gobierno y a todas las instituciones de la República que nos hagamos cargo definitivamente de esta grave situación que tenemos. Sí, hace 10 días, señor Pérez, que terminó el estado de excepción en la macrozona sur que rigió desde el 11 de octubre del año pasado hasta el pasado 26 de marzo. ¿Cómo ve usted esa política que ha adoptado la autoridad y se mantiene bien firme de no renovar, de no volver los estados de excepción en la macrozona sur? Bueno, se entiende poco porque en la zona norte, en la macrozona norte, en el norte grande sí se mantuvo el estado de excepción constitucional. Ahora, mientras se tuvo el estado de excepción con apoyo de las Fuerzas Armadas a Carabineros e Investigaciones, obviamente que inhibe en alguna medida a los terroristas, a los que quieren destruir y quieren atacar. Ahora, si el gobierno, como dije anteriormente, tiene una estrategia distinta y da los resultados convenientes y da los resultados esperados por todos los chilenos, y esa estrategia es el diálogo con esta gente, bueno, reitero, el gobierno es responsable de los resultados que se van a obtener. ¿Usted cree que es necesario renovar ese estado de excepción? Yo lo que digo en nombre de mis bases, en nombre de los camioneros, en nombre de los multigremios productivos, fundamentalmente de la macrozona sur, es que nosotros necesitamos que el gobierno no gobierne y que las instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía
y las demás instituciones, particularmente el Parlamento, implemente las leyes que correspondan para que el gobierno pueda gobernar y pueda resolver el grave problema que tenemos en la macrozona sur, que es terrorismo y delincuencia en todas sus formas, robo de madera, narcotráfico. ¿Para qué nombrarlo? Si todos los chilenos sabemos la gravedad del problema, que la gente de esa zona ya no puede vivir. Señor Pérez, en esta conversación hemos mencionado varios episodios, por ejemplo, lo que sucedió con la ministra Siches, lo que sucedió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves. Esta semana el gobierno, el día de ayer, presentó su primera querella en lo que lleva de gobierno justamente en situaciones que tienen relación con violencia en la macrozona sur. ¿Cómo ve usted que a esta altura el gobierno presente su primera querella? Bueno, las querellas deben presentarse en el momento que ocurren los hechos de delincuencia o terrorismo. Ahora, si el gobierno quiere darse plazo para presentar las querellas, y podrá presentar las querellas que sean necesarias. Pero aquí lo importante es encontrar a las personas que ejecutan estos actos de terrorismo y estos actos de incendio y esta amenaza permanente que tienen los habitantes de la macrozona sur. Por lo tanto, creo que es un error esperar tiempos, dialogar con estos grupos terroristas. Creo que aquí tienen que ponerse de acuerdo los distintos poderes del Estado para que en conjunto se resuelva este grave problema. ¿Usted se ha reunido con las autoridades actuales, subsecretario, ministra del Interior? ¿Ha tenido conversación, algún tipo de diálogo con ellos? Hemos tenido algunas reuniones antes que asumiera la ministra. Nos reunimos en la Universidad de Santiago. Nos entregaron algunos diseños menores de las soluciones que ellos iban a implementar. Estamos esperando ser recibidos por la ministra o por el presidente o por quien sea para poder entregar, reiterar los graves problemas que tenemos, pero reitero el concepto. Nosotros necesitamos trabajar porque necesitamos abastecer el país y necesitamos que nuestros conductores no sean agredidos, que nuestros equipos no sean destruidos. Eso es lo que necesitamos. ¿Hay algún cambio respecto al anterior gobierno en cuanto a la presencia del Estado en la macrozona sur? ¿Usted ve algún cambio respecto a lo que sucedió en la administración de Piñera? Claro, es difícil con un mes de gobierno del presidente Boric hacer una evaluación, pero ¿usted ve una presencia mayor, menor? ¿Qué es lo que usted ve en la macrozona sur? Bueno, evidentemente lo primero que hizo este gobierno fue que viajó la ministra Siches a la región con varios ministros, pero el resultado final fue cero. Después fue el subsecretario Monsalve, el resultado final fue cero. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? Pues, evidentemente aquí se necesita más que un diálogo, se necesita una coordinación entre los distintos poderes del Estado y el gobierno para que en conjunto se tome esta grave situación en serio y se busque una solución definitiva. Señor Pérez, ¿cómo ven ustedes como Confederación Nacional de Transporte de Carga esta polémica que se ha instalado más respecto a la semántica también, respecto a cómo las autoridades se refieren a la macrozona sur? Gualmapu, el presidente ayer decía país nación mapuche, la senadora Carmen Gloria Aravena decía que hay que hablar de la Araucanía. ¿Cómo ve usted esa discusión con la molestia que provocó también de parte de algunas autoridades argentinas respecto al concepto de Gualmapu? Es más que evidente que la ministra cometió un grave error porque después tuvo que dar explicaciones porque la República Argentina ya sabe cómo reclamó, y yo creo que tenemos que referirnos a los nombres que tiene, y ese es la Araucanía y es la macrozona sur. Así que yo hago un llamado al gobierno a que además las autoridades tengan un solo discurso, porque mientras la ministra se disculpa, la delegada presidencial insiste en el concepto Gualmapu. O sea, hay un error evidentemente y debieran corregirlo urgentemente. ¿Tiene planificado reunirse con el gobierno en las próximas semanas? Hemos solicitado las audiencias necesarias y estamos esperando que nos citen las reuniones para, como dije anteriormente, exponer los graves problemas que tenemos y la visión de soluciones que nosotros también podemos aportar, porque nosotros somos dirigentes de diálogo, queremos dialogar, queremos aportar. Además, no se olviden que yo soy vicepresidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, que preside Juan Pablo Suet, y tenemos hoy día un Consejo Superior del Transporte donde tenemos los buses, camiones y conductores de Chile
Por lo tanto, todos los dirigentes gremiales están muy preocupados de la grave situación de la macrozona sur y de la violencia desatada en todas sus formas en el país. Señor Pérez, ¿cómo ve esta noticia que conocimos durante esta jornada, que la oficina donde está la expresidenta Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, se sume como veedora del diálogo que está proponiendo el presidente Boric en la macrozona sur? Bueno, habrá muchos veedores, habrá muchos opinólogos internacionales, habrá muchas personas que quieren seguir dialogando. Bien, si eso lleva a la solución final, nos parece bien, pero veamos los resultados. Como dijo una persona hace mucho tiempo, otra cosa es conquistar. Veo por último, señor Pérez, que a usted el concepto del diálogo en esta situación como estrategia total no le hace mucho sentido, ¿no? A mí me parece que siempre es bueno dialogar, pero tienes que ver con quién dialogar. Porque si a mí me ponen una pistola al pecho para dialogar, obviamente ahí no hay diálogo, ahí hay solamente sumisión. Y como con la sumisión no se resuelven estos problemas, nosotros los dirigentes somos responsables del mandato de las bases, y son las bases las que nosotros nos dicen que esto está muy mal, hay mucho riesgo para nuestra gente, nuestros conductores, y para qué repetir lo que ya hemos dicho, el grado de inseguridad, delincuencia, violencia es no solo en la macrozona sur, sino que en otras partes del país. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.